Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta día número 12 de la Feria Nacional del Libro Zacatecas 2019, modalidad virtual. En esta ocasión nos acompaña Eduardo Gutiérrez Espinosa, Atso Eduardo Gutiérrez Espinosa. Él nos va a platicar nos va a dictar una conferencia magistral en relación al homenaje a Severino Salazar, La ciudad y los pueblos, una lectura a las aguas derramadas y mecanismos de luz y otras iluminaciones. Bienvenido, maestro Atso. Hola, buenos días o tardes. Antes que nada, quiero agradecer al Instituto Zacatecano de Cultura por la invitación y también a la UAM por haberme extendido esta invitación y a la doctora Xóchitl Tamarentes por todo el apoyo a lo largo del proceso. Y al mismo tiempo, agradezco a los presentes que hayan estado o que van a estar para esta conferencia. En realidad, esta conferencia la voy a tratar más que nada en términos un poco más como una charla, porque considero que hacerlo bastante académico o teórico va a ser muy cansado y prefiero que los lectores de Severino o los nuevos lectores, que esa es mi finalidad, que haya más lectores de Severino Salazar, se interesen más en la obra y puedan acercarse más al personaje, al autor más bien. Por el momento puedo decir, continuando con la idea, que me siento siempre me entusiasmo, si me notan así nervioso, me entusiasmo mucho hablar sobre Severino por toda el significado que tiene tanto familiar como culturalmente. Empezamos. Las aguas derramadas es un proyecto bastante interesante en el cual Severino implica o más bien propone una nueva manera de hacer narrativa. Y esta manera de hacer narrativa va construyéndose a partir de ciertas expresiones o ciertas experiencias artísticas frente a las que en algún momento hizo. Señala efectivamente Miguel Ángel Quemain, no sé cómo pronunciar el apellido, en el prólogo que escribe para la edición de obras reunidas de Severino en Juan Pablo, que sería esta edición, que justamente en estos textos largos es donde Severino hace lo que él llama un laboratorio de narrativa, que son unas pequeñas muestras maestras que tienen un aliento poderoso por su extensión. Sí, sí son largas, pero en realidad lo importante es el tono y cómo va generando la misma, el mismo proyecto narrativo. También señala Miguel su desarrollo de personajes, la potencialización del espacio, las consideraciones sobre la temporalidad de la larga duración y la simultaneidad de espacios y tiempo son rasgos constitutivos de sus exploraciones. En la charla que mantuvo la doctora, la maestra Edilberta, mencionaba que uno de los temas que poco se ha estudiado de Severino es el humor. Voy a intentar trabajar el humor y el sarcasmo de manera tangencial mientras voy conversando sobre cómo construye Severino Salazar Zacatecas como un espacio literario. Tomemos como punto de referencia a la cultura mexicana, en particular la literatura. Por lo regular, se nos vende o se nos proyecta las ciudades literarias como la Ciudad de México, Jalisco, Guadalajara, perdón, Monterrey. Y estos proyectos literarios son proyectos, bueno, personales de cada autor de que estemos hablando. Y ya, si sabemos perfectamente, Carlos Fuentes es uno de los que proyecta la de México como espacio literario, pero también como personaje literario.
Justamente el tema de este trabajo va a ser eso, el espacio literario. El espacio literario, bueno, Zacatecas como espacio literario, aunque el título de esta conferencia es un poco tramposa, porque realmente en estas obras, en mecanismos y en las aguas derramadas, el espacio literario no es la ciudad de Zacatecas, es Tepetongo. Y ese espacio literario es bastante interesante porque no existe, o al menos no que yo tenga de conocimiento, que exista un autor preocupado por sus tierras. Bueno, tenemos a López Velarde, pero ese es en el terreno de la poesía. Me estoy refiriendo particularmente a poetas de esa talla de Severino en particular, que proyecten en sus textos literarios su pueblo natal. Eso por un lado. ¿Cómo vamos a divergir o cómo vamos a integrar estas expresiones? Vaya, primero, el tiempo. El tiempo de las aguas derramadas en el primer cuento que se llama Jesús, que mi gozo perdure, es en los tiempos de la guerra cristera o la cristiada. Y en este periodo, como saben, es los años de posguerra, la Revolución Mexicana. Pero también es una situación en donde hay una lucha de poderes entre el gobierno o los federales frente al orden religioso o los jerarcas. Y en Zacatecas justamente es un centro como estado, es un centro donde el conflicto armado se desarrolló o tuvo mayor implicaciones políticas y culturales. En este texto que hago señal, nos plantea el relato o la historia de una mujer y su esposo, que se llama la mujer, que es una corista y se llama Terry Holiday, y su esposo. Esta corista trabaja en un centro nocturno o una casa de citas, mejor dicho. La diferencia es que la corista no tiene relaciones sexuales con los clientes, a diferencia de sus otras compañeras de trabajo, por decirlo de algún modo. Sin embargo, esta mujer la describen de una manera, o más bien Severino o el narrador la describe de una manera muy efectiva para plantearnos una mujer educada en cuanto a educación musical, vaya la redundancia, pero que también no le interesa mantener ese tipo de negocios carnales, por decirlo de algún modo, porque está tan enamorada de su pareja que todo su mundo, o el mundo de estas dos personas, el esposo se llama Ildefonso, el mundo de Terry e Ildefonso lo, lo, lo cargan siempre consigo mismo. Y esto me recuerda mucho a lo que dicen los estoicos, todo lo que soy lo llevo conmigo mismo. Esta idea estoica es que básicamente toda nuestra historia, por un lado, pero también nuestras ideas y nuestros valores, pero también nuestros vicios, los vamos a estar cargando. De ahí que, de ahí que es interesante que Severino mencione, parafraseando en realidad, que estos dos personajes cargan su mundo y hacen su mundo, y todo lo que está alrededor de ellos, pues básicamente están fuera, no les interesa, porque están tan unidos estos dos personajes que lo demás les tiene sin cuidado. Eso por un lado. Sin embargo, existe, como en todo texto de Severino, una tensión o algo que rompe ese panorama o esa estructura, que es la llegada del general Aniceto López Morelos.
que fue mandado por las fuerzas federales para tener control en la zona. La zona, estamos hablando particularmente Juancho Rey y la Hacienda de Víboras, que es una parte de Tepetongo. Para los que lo conozcan, si quieren pueden googlear, y es una zona muy verde por un lado, pero también muy rural y muy bella en realidad. Pero la historia a partir de Severino nos marca que era una zona conflictiva y necesitaban el brazo o tener una persona que los someta y mantenga un orden. Y mandan a este general Anacleto, que era una persona violenta, muy agresiva, que aparte de sus actividades militares, se dedicaba a robar las cabezas de ganado y a matar a los criminales, vaya. Y también a aquellas personas que estuvieran en contra de Anacleto. Sin embargo, Anacleto envejecía y se llegó a enamorar de una chica, y esta chica escapa con un militar, pero después en viaja a Zacatecas, que es donde está el centro nocturno, y ahí conoce justamente a estos dos personajes, en particular a la mujer, que finalmente la rapta y mata al esposo. El panorama que tenemos aquí de esta construcción es que nos está planteando un Tepetongo que está golpeado o diseminado por la milicia, por un lado, pero también por los cristeros, pero también porque siempre Tepetongo ha sido muy alejado o ha sido muy apartado dentro de las políticas del gobierno de ese entonces, pero curiosamente, o más bien también en las políticas de las actuales administraciones. Son, es un municipio que se está quedando muy atrás en el sentido de que tiene muy poco apoyo financiero, pero también económico. Entonces, lo curioso es que Tepetongo va quedándose como en un espacio en el que se congela el tiempo, y las calles son calles que recuerdan los años 80, los años 70 de los pueblos pequeños de la ciudad. Entonces, esta configuración le permite al autor, a Severino, reajustar para proyectar un espacio narrativo. ¿Qué entendemos por espacio narrativo? Cuando hablamos de espacio narrativa, estamos hablando no solamente de un lugar geográfico como lo es Tepetongo, sino también puede ser una casa, el cuerpo humano, incluso la mente o las cuestiones cognitivas. Sin embargo, en este sentido, el espacio nos estamos refiriendo específicamente al espacio de Tepetongo, que como tal lo vamos a ver constantemente, o más bien, Tepetongo es el espacio ideal en el cual este Severino estructura toda su narrativa. Claro, Ciudad Zacatecas como capital aparece, pero muchas veces aparece como si fuera una sombra, como algo que está a un lado, pero finalmente es alejado por estos tipos de comunidades. Y lo sabemos perfectamente que las personas muchas veces nos olvidamos de lo que está afuera, porque estamos tan proyectados en el espacio interno que lo demás, como los personajes, fíjense la alegoría, como los personajes de Terry y de su esposo, están tan íntimos, o más bien tan metidos en su vida o en su espacio, que lo demás no importa. Y muchas veces las estructuras de Severino son así.
Por ejemplo, el espacio de Pájaro vuelve a tu jaula son una serie de niños, o más bien es un grupo de niños que busca el tesoro en una caverna. Mientras retomamos comunicación con Atso, los invitamos a entrar a la página de la Feria del Libro Virtual, que es http dos diagonales ferias del libro diagonal Zacatecas diagonal. En ella van a poder encontrar una serie de libros que, bueno, Perdón, se han sí tuve estado problemas de presentando. conexión. Adelante, Atsu. Perdón. Sí, perdí un poco la conexión aquí. Entonces, no sé en qué parte me haya perdido. Efectivamente, como dice una usuaria, Severino Salazar pone en el mapa de la literatura nacional no a Zacatecas, a Tepetongo. Tepetongo lo pone como en el espacio. Podríamos decir si es Comala o La Mancha, pero vamos a ver qué tan efectivo sea eso, porque es un problema, por un lado, cuando es un problema de político en realidad, porque al poner Zacatecas como nombre de espacio, estamos advirtiendo al Estado, a la ciudad, pero también a la administración. Sin embargo, a Severino dice no, él pone a Tepetongo. Tepetongo es el espacio. Zacatecas es la sombra. Por eso hay que tener muchísima perspicacia a la hora de acercarse a Severino, porque parece ser que pone Zacatecas, pero no, es Tepetongo. Entonces, volviendo a la idea, antes de que se cortara la transmisión, ponía el ejemplo de Pájaro vuelve a tu jaula, en donde un grupo de niños van a buscar un tesoro que unos revolucionarios escondieron en una caverna. Entonces, simplemente la experiencia esa novela cuenta conceptos o más bien situaciones regionales de Tepetongo. Por ejemplo, una mujer o una persona, no recuerdo si es mujer u hombre, que recibe los cráneos de animales muertos y los muele. Y a estos niños, los niños por lo regular sus empleos, por decirlo de algún modo, era llevar los cráneos de los animales muertos, bueno, con esta señora y o esta persona, y esta persona molía el cráneo y les entregaba dinero a estos niños. Hay muchos detallitos que nosotros como zacatecanos no entendemos. Por ejemplo, ese detallito del comerciante de cráneos no lo entendemos porque no vivimos en ese espacio. Pero si se toma esas libertades de viajar a Tepetongo y entrevistar a algún poblador, ellos siempre son muy amables, te van a explicar, incluso te van a dar referencias del nombre de quién es ese comerciante, y incluso te pueden decir, pues la trayectoria que hicieron los niños tiene este nombre. Si te vas todo derecho, por decirlo de algún modo, porque a mí me pasó, puedes llegar a la caverna en donde los niños supuestamente iban a encontrar el tesoro. En otras palabras, mi punto es que sin querer, Pájaro vuelve a tu jaula se convierte en el Ulises de Tepetongo. Eso por un lado. Y eso va a permitir construir hacia dónde vamos.
¿Hacia dónde van las aguas derramadas? Las aguas derramadas hay que ponerla en una línea del tiempo. Las aguas derramadas es el laboratorio para otras novelas que vinieron posteriormente. Y una de esas novelas posteriores, por supuesto, es Pájaro vuelve a tu jaula. Y estos laboratorios va a permitir generar una discusión, por un lado, pero también es un juego. Severino siempre juega y es muy humorístico. Y uno de los juegos que realmente me divierte, o más bien de las bromas que hace él, voy a citar un fragmento del cuento o la noveleta, como dice. Me decían, Florentino, cuéntanos cómo cayó aquí el general Aniceto López Morelos cuando andaban en la cristera. Siempre había alguien que me lo pidiera cuando estábamos aquí en el portal de Tepetongo y lo veíamos pasar a Zacatecas o de regreso a la hacienda de Víboras, hacia el sur. Este pueblo tuvo la maldita suerte de padecerlo, aquí tan cerquita, cuando solamente una larga presa nos separaba de él. Y tan rápida que es la carretera que va bordeando la presa para desembocar en el mero centro de la hacienda. Pues para hacer un poquito de historia, ahí tienen ustedes que andábamos en la cristiada ya para finalizar. Pero llegó el general Montalva en un tren a Calera, chéquense, Calera. Bajó sus ejércitos de los furgones y jaulas y luego fue derrotado. ¿Por qué fue derrotado? Nos dice. Pues los muy pendejos cargaban sus ametralladoras en mulas, sobre ellas mismas las hacían disparar. Los pobres animales, como reguiletes, volviéndose locos, se iban contra ellos mismos tronando. Ellos solos se derrotaron. Entonces, fíjense el humor con el cual nos está diciendo el narrador en este caso. En este caso nos está diciendo Florentino que los mismos federales eran tan bobos que perdieron por ponerles armas a unos animales tan frágiles. ¿Por qué es clave? Vamos a otro cuento que se llama La Catedral de Cristal. En este cuento nos lleva a plantearnos una construcción en donde una persona le gusta construir y meterlos en recipientes. Pero en particular hay una catedral de cristal que hace referencia no a la catedral de Zacatecas, sino a una iglesia en Tepetongo muy famosa y muy bella en realidad. Voy a intentar encontrar una fotografía de esa iglesia para compartirla. Esa iglesia en realidad es bastante bonita, es bella en realidad. Voy a compartir esto para verlo más. Severino da cuenta de esta iglesia en realidad. Esta capillita bastante bonita me parece que es la principal del pueblo y es donde por lo regular la gente de allá va a hacer a rezar sí, pero también sus otras actividades religiosas como lo es el matrimonio, el bautismo y demás. Ese sentido de pertenencia de Severino es algo que debemos de rescatar, porque nos está poniendo en énfasis de que también las ciudades de provincia y los pueblos de provincia generan buenos relatos o buena literatura y buena narrativa. Y también Severino, a mi parecer, entra a la discusión de por qué siempre mirar a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey como espacios narrativos, si hay otras zonas u otras regiones que tienen esa potencia de construir su propia narrativa. Y eso nos va a generar pues una crítica
porque efectivamente Severino era una persona que criticaba a partir de sus novelas, pero también que ponía ciertas trampitas en el sentido, no lo digo en el sentido peyorativo, sino en un sentido grato, porque esas trampitas nos permite verificar qué es o hacia dónde va la construcción. Por otro lado, tenemos el cuento de En las aguas derramadas, tenemos un pequeño texto que se llama Espinas de plástico, y en este texto también está enraizado en la construcción de Tepetongo como espacio literario. Luego tendremos que enfocarnos hacia dónde vamos direccionándonos, porque el espacio como tal nos va generando una serie de virtudes y de discusiones. Vamos, si tenemos el texto de Severino, también tenemos que ponernos al corriente sobre cómo es posible construir una literatura propia a partir de los espacios. Bueno, en vida Severino no fue tan popular como otros autores, pero él lo de menos en realidad. Siempre hay que señalar que esas virtudes va a permitir o va a permear una literatura, si no bien fresca, bueno, sí es fresca en realidad, si bien distinta a la que se escribe en otros lugares, por ejemplo, la Ciudad de México, como había señalado. Y esas virtudes va a permitir abordar hacia dónde va. Tenemos las aguas derramadas como espacio, pero también tenemos otra novela que es Desiertos Intactos, que nos plantea una estructura, o más bien nos plantea el reconocimiento de que existe un personaje, un ermitaño que vivió en Zacatecas y al parecer fue hijo de un rey y vino a Tepetongo a vivir como tal, como un ermitaño. Entonces, si ven los contrastes, a Severino siempre le interesó el pasado. Tenemos la revolución, por un lado, tenemos a Severino a los años 80 por otro en el centro, y por el otro la cuestión novohispana o de la colonia. Tenemos el texto de, como mencioné, Desiertos Intactos, pero también la de la arquera loca, que ya Edilberta lo señaló en su conferencia anterior. Frente a estas construcciones como espacios, ¿hacia dónde vamos dirigiéndonos? Pues justamente a colocar un punto en el espacio de literatura nacional, a indicar, acá tenemos un Tepetongo que tiene la potencia como lo tiene la Ciudad de México u otros estados, u otras ciudades. De ahí que esa virtud de señalar que todos los espacios va generando una construcción, no una construcción geográfica de Tepetongo. Hay que separar precisamente, hacer precisiones. A Severino sí le importaba decir ciertos espacios geográficos, digamos, calles y demás, pero al mismo tiempo estaba construyendo un espacio literario. El espacio geográfico construye de manera indirecta al espacio literario, que es Tepetongo, pero finalmente son modelos, por un lado, pero también son reconstrucciones del espacio físico. No sé si me voy a dar a entender. Tenemos el espacio físico y el espacio literario, que a partir del espacio físico se construye lo otro. Es decir, Severino agarra lo físico, lo filtra con su experiencia literaria, lo absorbe, lo apropia
y no lo entrega como Las aguas derramadas y sus otras novelas. Y de momento, para ir ya estar cerrando y dar un espacio de preguntas, todas agarro como imagen de la Catedral de Cristal como la imagen para cierre. La Catedral de Cristal, como tal, envuelve una construcción pequeña, que es la iglesia que ya les hice mención, y alrededor está todo lo realista, todas las otras experiencias de vida, como quieran llamarle. Pero esa pequeña construcción que está dentro de una recipiente de cristal, pues así podríamos imaginarnos que este petongo, que está dentro de un espacio que lo protege de cristal, pero en su interior guarda muchos, muchos tesoros, como justamente nos menciona una persona. Y sí, estoy completamente de acuerdo. Él señala, en el libro Pájaro vuelve a tu jaula, recoge una tradición entre los niños de Tepetongo de ir a buscar tesoros al cerro de la cueva, por supuesto. Esos tesoros en realidad era una búsqueda de puntas de flechas de obsidiana, entre otros objetos, pero es en realidad un viaje de descubrimiento, búsqueda e inicio de la pubertad, por supuesto. Inclusive el viraje trágico en la novela, pero es una profunda alegoría sobre la libertad, la voluntad y obviamente la inocencia infantil. Entonces, esta visión dio una interpretación muy bonita, claro, pero también, volviendo a la imagen de la Catedral de Cristal, Tepetongo se queda atrapado en un recipiente y dentro de él hay una vida, se construyen historias, se construyen sociedades, se construyen cuentos, pero incluso también chismes, pero extrañamente, yo como zacatecano, pues básicamente a muchos no les interesa que está ahí, en nuestros pueblos o en nuestros pequeños municipios. Habrá múltiples razones, tendrán sus razones, como quieran llamarle, pero lo que sí es cierto, y siempre he hecho hincapié a Severino, hay que rescatarlo, al igual que Amparo Dávila. Hay que rescatar a estos autores porque nos están contando una cara de la literatura nacional, por un lado, pero también nos está contando una parte del Zacatecas que olvidamos. Y ese sentido y también el sentido de pertenencia, por supuesto. Y que quede como una pequeña reflexión para quien me esté escuchando, de que necesitamos volver a estos autores y volverlos a leer, volverlos a estudiar. Bueno, algunas veces el estudio suele ser muy tedioso, muy fastidioso, pero la literatura hay que vivirla. Y mi llamado final es, hay que volver a Amparo, hay que volver a Severino para experimentar nuestra propia literatura. ¿Cómo construyen estas dos personas? Solo por decir unos ejemplos. Pero también la relectura de Severino nos va a permitir, o más bien la lectura o el acercamiento, nos va a permitir construirnos literariamente como zacatecanos. Y vamos a comprender que Severino Salazar se quedó en el camino para construir un Zacatecas como espacio literario a la altura de la Ciudad de México, de Berlín y de estas ciudades. Se quedó en el camino porque falleció por cuestiones biológicas. Pero él nos está dando, al menos a los creadores literarios, eso también es un llamado para los creadores literarios, para decirle, aquí hay una línea que podemos seguir, construir a partir de lo que conocemos en Zacatecas, en Guadalupe o en Tepetongo. Y esas construcciones no tienen por qué ser tan
de baja calidad, vaya, porque a veces se tiene la idea de que lo que se hace en ciudades pequeñas o en municipios pequeños no tiene la calidad literaria. Y Severino y Amparo nos dieron una bofetada con guante blanco porque son autores muy, muy buenos. Y ya sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Atso, por tu interesante charla y las conclusiones también a las que llegas, justamente como parte de ese rescate y de exponer a las nuevas generaciones a estos literatos consolidados de nuestro estado, es que pues se les rinde honor en las diferentes emisiones de la feria. Y bueno, ya estuviste haciendo algunas interacciones con los comentarios que estuvieron llegando al chat de las personas que nos están siguiendo en este momento. Se añade uno más también de Musa. Ella señala, es muy interesante cómo expone el ponente los espacios de Severino Salazar. Los construye como lugar, como personaje y como contenedor del mundo literario del autor. Claro. Y justamente, bueno, me estoy resistiendo a hacer un comentario porque voy a quedar mal con ciertas personas, pero no importa. Cuando se construye o cuando se ve una obra literaria en el espacio académico, muchas veces entras en conflictos y en juegos de poder. Y al menos yo en la licenciatura intenté estudiar a Severino Salazar y los mismos profesores de la facultad siempre desprestigiaban a Severino Salazar, pero me importó poco. Y entonces el camino de Severino me llevó a hacer interpretaciones y lecturas no solamente de no solamente de la literatura, sino también de Zacatecas. Y hay que ser cuidadosos. Básicamente el llamado es eso. Hay que ser muy, muy, muy cuidadosos y no irnos con ese tipo de comentarios tan como de sin razón, diría el Quijote. Comentarios sin razón, porque muchas veces esos comentarios te quedan, oye, pues es que dime tus fuentes, dime, porque en la academia nos dicen, cualquier cosa que digas, susténtamelo, pero si no te lo sustentan, si te hacen ese tipo de comentarios, pues no importa. Aquí me dice Edith, el cuento Jesús que mi gozo perdure puede tener un abordaje desde el travestismo, que se maneja de manera muy situal. ¿Lo has leído desde esa perspectiva? Fíjate que no. Sí me dio esos pequeños bueno, esos pequeñas luces. No lo leí de esa manera porque las cuestiones de travestismo no las conozco y me encantaría así hacerlo, pero con conocimiento de causa. No me gusta expresarme sin conocer, vaya. Y también, cómo me acerco a Severino Salazar como autor? Bueno, quizás mi papá me va a decir, no lo digas, pero bueno, no importa. Mi padre fue amigo de Severino Salazar y la arquera loca está dedicado a mi padre. Entonces, Severino siempre estuvo como personaje y como persona. Yo no lo recuerdo como tal, pero sí recuerdo las anécdotas de mi papá con otros amigos, incluso con mi madre, y ahí fue como lo conocí. Las primeras lecturas en mi juventud fueron cuentos de Severino. Severino le mandaba los manuscritos a mi papá para que los corrigiera o para que los leyera, y mientras mi papá se iba a comer, yo los agarraba y me los ponía a leer, como si fuera algo secreto. Ese fue mi acercamiento con Severino Salazar de manera personal. Pero en términos teóricos, del espacio como narración, lo manejé desde la semiótica principalmente y la semántica.
pero no lo quise hacer tan teórico porque la semántica y la semiótica es muy pesado. Y como mi objetivo es atraer lectores de Severino, si hablo de cuestiones de semántica con mucha teoría, los voy a cansar, los voy a aburrir y se van a terminar yendo. Y creo que en algún momento dado, cuando termine esta discusión, voy a pasar la referencia para que lo tengan un poco más fresco. Ahorita no tengo la referencia de qué textos teóricos me basé. No sé si haya alguna pregunta más, porque también estoy revisando las redes. Sí, mira, bueno, también hay comentarios como el de Jorge Anuar. Muy poco sabemos los mexicanos acerca de nuestros grandes escritores. Y sí, justo como lo menciona, si hay algún otro comentario, alguna otra inquietud que quieran en este momento estar expresando la gente que está siguiendo esta conferencia. Si no, pues bueno, si podemos ir cerrando, Atso, con tu conclusión, algún comentario final. Pues volver a ser reiterativo, como justamente Anuar menciona, que sabemos muy poco de nuestros grandes escritores, pero pues no nos queda de otra más que acercarnos y empaparnos con ellos, porque la escritura, la literatura mexicana es muy, muy buena. Y no lo hablo en sentido patriótico o nacionalista, no. Tenemos en México grandes figuras literarias que estamos perdiendo de vista. Por ejemplo, Sor Juana y López Velarde, Octavio Paz. Tenemos muy buenos autores en México. Entonces, mi objetivo es justamente que las nuevas generaciones, las personas que entran a las licenciaturas, por ejemplo, las licenciaturas de letras, que se comiencen a mirar no solamente la literatura canónica, sino la literatura que está afuera. Y una de esas literaturas que está afuera es la de Severino Salazar. Pero hay que leerlo no como una orden, sino como una manera o un deseo de experimentar otro tipo de literatura, otra manera de acercarse como mencionó una vez en otro comentario, otra manera de cómo se expresa la libertad, la voluntad y la inocencia infantil en el caso de Pájaro vuelve a tu jaula. Pero esa lectura que yo hago no es un regaño, es más bien acérquense a los autores que están fuera de lo canónico porque se van a dar una muy buena sorpresa. Y esas sorpresas son las más agradables, a mi manera de ver. Y en este sentido, vamos a cerrando que con esta reflexión, pues acercarnos, conocernos, no nos queda más que esas actividades. Como académicos también podemos acercarnos, hacer lecturas, pero también una persona puede acercarse a la obra sin tener los conocimientos académicos o culturales que algún académico pueda tener. Eso es irrelevante. La literatura es otro tipo de expresión, pero muchas veces los académicos lo agarran para dar explicaciones. Ese espacio hay que tener esas cuestiones y esas limitaciones. Por otro lado, continuar con la reflexión. Gilles Deleuze, que siempre decía, la literatura, en realidad, perdón, vuelvo a retomar la reflexión. El escritor, en realidad, el realmente escritor, es el verdadero médico de las sociedades, porque este escritor nos hace o nos escribe los espacios o los personajes, las experiencias que nos hace falta como seres humanos. Entonces, el escritor, pero también el filósofo y el científico,
nos hace construirnos nuevas experiencias humanas, nuevas maneras de entender el mundo, pero también de generar conocimiento, por supuesto. Las personas cuando entran, dice Deleuze, cuando leen un libro, dejan de ser esa persona que fueron al momento de tomar el libro. No nos damos cuenta, pero sí pasa. Conocimientos narrativos o literarios que como persona he adquirido son muchos, pero no quiero hablarlo porque después me vería muy pretencioso y no es la idea. La idea de Deleuze es que justamente la literatura es un acercamiento para conocernos como seres humanos, pero también para sanar. Sanar lo que quieran, problemas mentales, económicos, culturales y sociales. Esa es la lectura con la que me quedo de Severino Salazar. Es un espacio, pero Severino se quedó a la mitad. Ese experimento, los escritores contemporáneos de Zacatecas, los zacatecanos, podríamos jalar, si es que tenemos ese interés, por supuesto. Y ya sería todo. Muchas gracias a Eduardo Gutiérrez Espinosa por tu conferencia. Si hay tienes algún blog, algún espacio donde continuamente, colabores, que puedas comentar ahorita. Sí, claro. De hecho, como mencionaste, llevo una columna en La Jornada. De manera indirecta se llama Sábado de Lectura, pero así no lo colocaron por cuestiones de estructura del mismo periódico, pero es un nombre que yo le di, pero no tiene importancia. Sale cada sábado en La Jornada Zacatecas. Lo pueden encontrar ya sea impreso o electrónico. Eso por un lado. También colaboro con una poeta colombiana que se llama Margarita Lozada, perdón, una plataforma de literatura que se llama Lugar Poema. Ahí constantemente estamos subiendo diferentes expresiones literarias de narrativa, poesía, y ensayos, teatro, podcast. Es un proyecto que está creciendo y está creciendo muy bien. Y ahí estoy trabajando de manera constante. También tengo mi plataforma que se llama El Fuego de Luca y ahí es propiamente el mío, donde subo ensayos, lecturas que hago en el momento, poesía y narrativa que encuentro y lo voy subiendo. Pero también tengo un canal en YouTube que se llama Sin Voz y ahí es donde estoy subiendo este tipo de reflexiones, pero también entrevistas a otros escritores. Hace poco entrevisté a un chico llamado Maximiliano Gómez, un poeta de ciencia ficción, perdón, un narrador de ciencia ficción, y ahí está la grabación. También está el poeta Alfredo Fresia, que es una excelente persona y es un amor de persona que me dio la oportunidad de conversar sobre poesía. Y próximamente tendremos más sorpresas en Lugar Poema, porque estamos tratando de ver si escritores ya de talla internacional colabora con nosotros, ya sea como entrevista o como escritores, o que nos compartan sus textos literarios. Si quieren, lo puedo escribir en el, ¿cómo se llama? En el video que está en la página de la feria, todos los links de estas plataformas para que nos sigan, claro. Listo. Y pues muchísimas gracias al instituto, a Xochitl, también a Edilberta y por haberme invitado. Muchas gracias a ti por tu participación. Para quienes gusten seguirte, pues bueno, que nos dejes las direcciones para poderlas poner en este momento, si es posible, si las tienes, y si no, bueno,
posteriormente que las hagas llegar y invitarlos, reiterarles la invitación al público a que visiten el sitio http://, ferias del libro, Zacatecas, para que vean el sitio virtual de la feria. Hay ofertas muy interesantes, que aprovechen, que lleguen los libros hasta la puerta de su hogar. Y bueno, hay oferta de todo tipo, que se den una vuelta virtual también por ahí. Y invitarlos también a las siguientes mesas que tenemos el día de hoy a las 5 de la tarde y los siguientes días. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta pronto. Buenas tardes. Hasta pronto y muchas gracias.